con nuestra jornada académica. Ahí ya se ve. El doctor Sebastián Peña, médico residente en medicina familiar de la Universidad del Valle, nos va a hablar de un tema de mucha actualidad. Hay algo nuevo respecto a esto. Tenemos muchas expectativas para ver qué ha cambiado, qué ha pasado, qué de nuevo hay para hablar de dolor y cannabis. Doctor Sebastián, por favor. Listo, buenos días. Mi nombre es Sebastián Peña, soy residente de medicina familiar y el día de hoy les traigo una charla que es dolor y cannabis, que es un tema de odios y amores. Algunos defienden el tema del cannabis medicinal, otros de pronto no estarán muy en contra, pero pues vamos a ver algo de historia y algo de evidencia actual acerca del manejo de derivados del cannabis. Para esta charla pues me he planteado este contenido. Vamos a hablar de generalidades sobre el dolor, vamos a hablar de historia del cannabis, el sistema endocannabinoide, medicamentos propiamente a base de cannabis y preparaciones magistrales. Vamos a ver algo de la legislación actual que hay por lo menos en Colombia, algunas preguntas que pueden hacernos frecuentes, algunos mitos, algunos artículos de actualidad y algunas conclusiones. Entonces, para iniciar hablando del dolor, pues sabemos que el dolor es la causa más frecuente de consulta a nivel mundial. Y pues tanto para ustedes como fisiatras como para nosotros como médicos familiares, pues nos va a llegar mucho más. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Las principales causas de dolor son el dolor lumbar, que generalmente obedece a características de tipo mecánico, seguido del dolor abdominal y el dolor torácico. Es importante también destacar que la nocicepción puede estar influenciada por otros factores, como por ejemplo un factor psicológico, el cual puede empeorar el cuadro de dolor. Ya les había explicado que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica, que va a afectar, que usualmente va a ser un dolor que se va a extender a lo largo de la vida, logrando ser un dolor de tipo crónico, que va a afectar la calidad de vida de los pacientes, va a afectar su ámbito laboral y cotidiano. Es más frecuente el dolor de tipo osteoarticular, seguido de las cefaleas, el dolor torácico y el dolor abdominal, y su prevalencia y su intensidad van a aumentar en la población femenina y también aumentan con la edad. Estas afectaciones en la población por dolor pues van a generar o van a implicar unos gastos adicionales en el sistema de salud y en el sistema laboral. ¿Por qué? Porque la gente se va a incapacitar, va a acudir a múltiples citas médicas y pues esto va a generar, digamos, como un hueco financiero también. Entonces hay que ver el dolor desde múltiples puntos de vista. Vamos a hablar ya de las características o los tipos de dolor. Sabemos que el dolor lo podemos clasificar dependiendo de su duración, de su patogenia, de su localización, del curso y de su intensidad. Entonces, según su duración, tenemos un dolor que puede ser agudo y que posteriormente se va a convertir en un dolor crónico. Podemos tener, según su patogenia, un dolor neuropático, un dolor nociceptivo o un dolor psicógeno. El dolor neuropático está producido por estímulos directos del sistema nervioso sobre las vías periféricas y se va a describir como punzante o urente y puede ir acompañado, ¿no?, de otra sintomatología como parestesias, disestesias, hiperestesias o alodinia. El dolor nociceptivo es el dolor más frecuente y que se puede dividir en somático o visceral, que más adelantico vamos a explicar un poquito más de esta parte. Y el dolor psicógeno, que interviene pues ya factores psicosociales que van a rodear pues el ambiente del individuo. Según la localización, vamos a tener entonces que puede ser un dolor somático, que se produce por la excitación anormal de nociceptores somáticos, que pueden ser superficiales o profundos, que van a estar ubicados pues en la piel, en el sistema musculoesquelético, en los vasos, y la característica de este dolor es que va a ser un dolor localizado que se va a irradiar según el trayecto nervioso que se vea afectado. El dolor visceral se produce por la excitación anormal de las
nociceptores a nivel visceral y va a ser un dolor difuso muy difícil de identificar o localizar. Según el curso, pues tenemos que puede ser un dolor continuo o irruptivo, y según la intensidad, pues vamos a tener que puede ser leve, moderado, severo, y que para esto pues utilizamos diferentes escalas de medición para poder cuantificar el tipo, la intensidad del dolor. Pero digamos que podemos hablar de una intensidad leve cuando no va a interrumpir mucho en sus actividades cotidianas, una intensidad moderada cuando ya hay cierta limitación, y una intensidad severa cuando definitivamente el paciente no va a poder realizar, va a interrumpir su cotidianidad. Esta pues es la escala analgésica de la OMS, es una escala que está planteada desde hace bastante tiempo, no recuerdo bien la fecha, desde el 2005, pero tratando de buscar si se había actualizado o habían hecho alguna modificación, pues veo que realmente en los artículos más nuevos sigue siendo la misma escala analgésica planteada por la OMS en el 2005. Y entonces, a raíz de eso, yo quisiera preguntarme dónde están los derivados del cannabis que últimamente han cogido pues bastante auge, y la OMS, aunque los reconoce, todavía no los incluye dentro del escalafón analgésico que ellos plantean. Entonces, para hablar un poco de la historia del cannabis, sabemos que el cannabis ha hecho parte de rituales religiosos, místicos. Sus prácticas pues recurren también a situaciones ceremoniales, y que tanto el cannabis recreativo como medicinal pues ha sido estudiado o desarrollado pues desde tiempo atrás. Y este tiempo atrás nos remonta al emperador Shen Nung, a quien se le atribuye los primeros manejos a base de la planta de cannabis sativa. Esto es más o menos al año 2700 antes de Cristo, y gracias a los conocimientos o lo que él empíricamente logró desarrollar a través de la planta para curar en ese momento diversas patologías, se desarrolla la Shen Nong Ben Chao Jing, que es la farmacopea más antigua, donde pues se relata o están descritos todos los usos y preparaciones que el emperador Shen Nung utilizó. Sabemos que el cannabis inicia en el continente asiático y posterior se va a distribuir hacia el continente europeo y hacia Norteamérica principalmente, donde ya pues habiendo más conocimiento y más estudio científico, ellos ya le dan otro tipo pues de cambio al tema del cannabis, ya empiezan a estudiar un poco el sistema endocannabinoide, ya empiezan a estudiar los derivados propios del cannabis y empiezan a desarrollar pues medicamentos como tal derivados del cannabis. Entonces, esta es la planta del cannabis, es cannabis sativa, es una planta anual, quiere decir que pues su proceso de crecimiento y desarrollo va a durar solamente un año. Pertenece a la familia Cannabaceaceae y fue clasificada botánicamente por primera vez en 1753 por Carl Linnaeus. Posteriormente, en 1785, el botánico Jean-Baptiste Lemarck describe otras especies, dentro de las cuales se identifican la Cannabis indicans y la rudicalis. En estos momentos sabemos que hay aproximadamente 13 tipos de cannabis, de los cuales se desprenden o se derivan 120 más o menos hasta el momento fitocannabinoides, ¿listo? Pero pues de los cuales los más utilizados son el THC y el CBD, ¿listo? Entonces tenemos que a partir del cannabis van a estar los fitocannabinoides, que son los derivados directos de la planta, van a estar los endocannabinoides, que son los que el cuerpo produce, y los cannabinoides sintéticos, pues que son los que son desarrollados a nivel farmacéutico por industrias pues ya propiamente dichas. Entonces, para poder entender como algo del mecanismo de acción de estos medicamentos, tenemos que hablar sí o sí del sistema endocannabinoide. Y era muy curioso porque cuando se empezaron a realizar los estudios, ellos veían que al administrar derivados del cannabis, el cuerpo reaccionaba muy bien. Y ellos decían que era como si fuera algo mágico, porque no sabían por qué algo externo se acoplaba muy bien al cuerpo. Y fue hasta entonces que describieron que el cuerpo generaba sustancias muy similares a los cannabinoides, a los fitocannabinoides, que son los endocannabinoides. Entonces ellos el sistema endocannabinoide lo
lo relacionan como que los fitocannabinoides son una llave que tienen un receptor que el cuerpo lo expresa porque tiene que expresarle receptores a sus endocannabinoides y se acoplan perfectamente, con la salvedad de que los fitocannabinoides son más afines por estos receptores que las propias moléculas que produce el cuerpo. Entonces, en el sistema endocannabinoide van a haber 3 moléculas muy importantes que pues, pueden ser las moléculas del cannabis, que ya sabemos que pueden ser fitocannabinoides, endocannabinoides o cannabinoides sintéticos, los receptores y las enzimas que posteriormente pues, van a ir a degradar como tal estos derivados del cannabis. Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación entre células presentes en el organismo, encargados de transmitir la información dentro del sistema de receptores a los que se acoplan. Este sistema de neurotransmisión se encuentra en diferentes zonas y tejidos en nuestro organismo, ayudando a regular varios procesos metabólicos. Entonces, lo que le explicaba ahí, hay endocannabinoides, fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos que se van a ir a acoplar cualquiera de estos 3 a unos receptores específicos para ellos, que usualmente los más estudiados hasta el momento pues son el receptor CB1 y el receptor CB2. A diferencia de los otros fitocannabinoides, el THC y el CBD, que son los más estudiados, no se limitan a una función fisiológica específica. Es por esto que pues, se presenta la gran variedad de ayudas farmacéuticas que tenemos a través de estos derivados. Entonces, los endocannabinoides pues, son lípidos, son formados a través de la membrana lipídica, son ácidos grasos cortos y son los únicos lípidos que son conocidos que pueden actuar como neurotransmisores. Por esta propiedad lipídica, pues ellos no se almacenan en vesículas como el resto de los neurotransmisores, sino que ellos se van, a medida que el cuerpo lo requiere, manda la orden de sintetizar, se sintetizan, no se almacenan, sino que se liberan de una vez a través no a través de vesículas. En esa imagen, pues es importante ver que pues, están los endocannabinoides y están los fitocannabinoides. Como ya les había explicado, los fitocannabinoides tienen más afinidad por los receptores CB1 y CB2, tanto así que el cuerpo hace un feedback negativo y deja de secretar endocannabinoides, dando mayor concentración de fitocannabinoides o cannabinoides pues, sintéticos. Estas son pues las estructuras químicas de los 2 derivados más estudiados. El THC es el que se asocia mayormente o fuertemente al componente psicoactivo, mientras que el cannabidiol no tiene tanta reacción psicoactiva. El THC fue descrito por primera vez en 1964 por el doctor Rafael Mechulam, profesor israelí, y quien descubrió que además contaba con múltiples propiedades analgésicas, además de sus propiedades pues, psicoactivas. El CBD, como ya les dije, pues no tiene tan altas propiedades psicoactivas, pero sí tiene propiedades analgésicas y además antiinflamatorias. Estos son los fitocannabinoides. Y estos vendrían siendo los endocannabinoides, de los cuales pues, se conocen estos 2, la anandamida, que es la araquidonil entalonamida, y la 2-AG, que sería la 2-araquidonil glicerol. La anandamida se va a unir principalmente a los receptores CB1 y la 2-AG a los receptores CB2. Entonces, tanto la anandamida como la 2-AG son sintetizados debido a la demanda que el cuerpo lo necesite a partir de los fosfolípidos de la membrana por acción de distintas fosfolipasas y posterior a su liberación son degradados enzimáticamente. La anandamida es degradada específicamente por la FAAH, que sería la ácido graso amido hidrolasa, y la 2-AG es degradada por la monoacilglicerol lipasa. ¿Listo? Estas 2 enzimas son importantes porque los estudios nuevos además están encaminados a bloquear estas enzimas para que así digamos que vaya a haber una mayor concentración de endocannabinoides y no los vaya a degradar y su efecto pues pueda ser mucho más largo y duradero. ¿Listo?
Entonces, como podemos ver en esa imagen, tenemos receptores tanto CB1 como CB2 en prácticamente todo nuestro organismo. El receptor CB1 usualmente se va a encontrar en tejidos como glándulas suprarrenales, tejido adiposo, corazón, hígado, pulmón, próstata, útero, ovarios, médula ósea, timo y amígdalas. Y los CB2 se expresan mayormente en el sistema inmunitario, pero pues también se pueden encontrar en los huesos y el sistema gastrointestinal. Entonces, como vemos que están distribuidos estos receptores a nivel de todo el cuerpo en diferentes órganos, pues vemos que pueden llegar a desarrollar diferentes tipos de funciones. Si logramos estudiar específicamente qué queremos hacer y hacia qué receptor específico queremos afectar. Y también es importante que todo el sistema endocannabinoide va a ser partícipe de una homeostasis funcional global. Entonces, conociendo ya esta parte del sistema endocannabinoide, podemos decir que como están en todo el cuerpo, pues van a tener múltiples acciones terapéuticas. Sabemos que se pueden utilizar en dolor severo, crónico, de tipo oncológico o no oncológico. Se ha realizado múltiples estudios y esta es una de las mayores indicaciones que tienen en epilepsias y síndromes convulsivos, también para para esclerosis múltiple, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, estrés y como manejo del cuidado paliativo. Entonces vamos a ver medicamentos que se han desarrollado a base de cannabis. Para eso usé un documento técnico que sacó el Ministerio de Salud de Colombia en diciembre del 2022, donde ya incorporan 4 medicamentos, 2 ya están aprobados por registro INVIMA y los otros 2, digamos que ya están en ese proceso de consecución del registro INVIMA. Dentro de los 2 que ya están aprobados, tenemos pues el que es derivado del CBD o cannabidiol, que es el Neviot, y el derivado y el combinado entre THC y CBD, que sería el Sativex. Los otros 2 vendrían siendo los que contienen nabilona, que sería otro fitocannabinoide, y los que contienen dronabinol, que es otro fitocannabinoide. Eso por el lado, digamos, de medicamentos propiamente dichos, y por otro lado ellos también hablan acerca de las preparaciones magistrales que se realizan a partir de derivados del cannabis. Entonces el cannabidiol o Neviot, de acuerdo a la clasificación ATC, que es el código de clasificación anatómico terapéutico químico que le asignan a cada medicamento para clasificarlo dentro de un grupo farmacéutico, vemos que queda catalogado como otros antiepilépticos. ¿Listo? Y la clasificación ATC para la combinación entre THC y CBD queda dentro del grupo de otros analgésicos y antipiréticos, perdón, sí. Listo, entonces vamos a iniciar pues arrancando, vamos a hablar también algo de los mecanismos de acción de estos medicamentos. El que más se ha estudiado pues es el mecanismo de acción del CBD, por lo que digamos que es el que más quieren sacarle provecho, ya que no produce tantos efectos psicoactivos, ¿listo? Que es una de los grandes tabúes o mitos que de pronto a la gente le da pues miedo el hecho de que desarrolle pues algún tipo de psicosis derivado pues del consumo del medicamento. Entonces vemos que el cannabidiol va a tener realmente 4 mecanismos de acción. Sabemos que el CBD pues tiene una poca afinidad por los receptores CB1 y más por los CB2, pero pues también actúan en otros tipos de receptores, actúan en los receptores 5-HT1, es decir, en los receptores serotoninérgicos de tipo A1, que se encuentran en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de regular el sueño, el apetito, el líbido y el estado del ánimo. Por consiguiente, pues también va a tener influencia en niveles de estrés y comportamientos como agresividad. Por tanto, digamos que si se logra direccionar el CBD hacia este receptor,
vamos a tener un impacto pues en pacientes que tengan trastornos del sueño, trastornos del comportamiento, trastornos de tipo, trastornos del apetito, digamos tipo anorexia o bulimia, por lo cual pues podemos impactar pues en este tipo, digamos, como de patologías. Por otro lado, pues también ellos pueden tener un efecto antiinflamatorio y analgésico, también derivado pues del receptor 5-HT1. Y aquí aparecen otros receptores que sería el GPR55, al cual ya se le está estudiando bastante, porque vemos que estos tienen que ver con funciones mentales superiores como la memoria, el aprendizaje, la orientación espacial, y también algo de conducta como depresión trastornos depresivos básicamente. El CBD también pueden activar receptores que son conocidos como vaniloides o los TRPV, que básicamente se encuentran en el sistema nervioso central y periférico, vejiga, próstata, adipocitos, folículos pilosos, y son los que se encargan de la transmisión, regulación y percepción del dolor de características térmicas. Son los principales responsables de la percepción del dolor a nivel de estas zonas y son termosensibles. Entonces, actuando en estos receptores, pues vamos a mejorar esta parte. Y además de los GPR55, ya se están estudiando otros receptores, que sería el GPR18, el 119 y el 40, pero pues sobre estos todavía no se conoce muy bien cuál va a ser la función que van a ir a desarrollar. Entonces, Neviot, esta es la presentación comercial que existe aquí en Colombia. Sabemos que el Neviot pues, es el compuesto a base de CBD, y la indicación en estos momenticos en Colombia que hay para formular o prescribir Neviot es el tratamiento adyuvante de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet en pacientes que tengan 2 o más años de edad y que no hayan respondido adecuadamente a manejo convencional, o que persistan con 2 o más episodios convulsivos por semana. Viene en solución oral, cápsulas blandas de 100 miligramos y cápsulas de 200 miligramos. La dosis, vamos a iniciar con una dosis baja de 2.5 miligramos kilodosis cada 12 horas, que se puede aumentar gradualmente cada semana, hasta lograr una dosis, digamos que de mantenimiento, que sería de 5 miligramos kilo día, y si es necesario, si el paciente lo tolera, podemos llegar a un máximo de 10 miligramos kilodosis. En caso de que queramos retirar el medicamento, pues hay que hacerlo también, hay que hacerle pues un destete progresivo, y debemos evitar la interrupción abrupta del medicamento. Algunos de los efectos adversos puede ser somnolencia y sedación. Ya vemos por qué receptores ellos van a generar este tipo de efectos adversos. Puede producir un aumento en la frecuencia de las convulsiones, lo cual sería pues el efecto contrario a lo que estamos buscando, y pérdida de peso o disminución en el aumento de peso. La somnolencia y la sedación pues es lo que usualmente sucede. Vemos que pues son efectos adversos que realmente no van a ser muy determinantes, más que vamos a tratar pacientes infantiles, entonces digamos que no van a tener una carga, una exposición pues muy grande, porque van a estar pues siempre bajo el cuidado pues de sus padres. Entonces digamos que frente a este efecto adverso podemos explicarles que puede suceder, y simplemente pues digamos que darles las precauciones pertinentes. En el momento en que puedan presentar aumento de las convulsiones, podemos hacer dos cosas: o definitivamente vamos a retirar el medicamento, o podemos aumentar la dosis hasta lograr pues que el paciente ceda este tipo de convulsiones. Las contraindicaciones, pues que haya un aumento de las transaminasas, usualmente el triple del límite superior, y un aumento de las bilirrubinas, usualmente al doble del valor pues superior. Este es el otro medicamento que ya está regido en Colombia, que es la combinación entre THC y CBD, que es Sativex. Está indicado en el tratamiento coadyuvante para la mejoría de los síntomas de los pacientes con espasticidad moderado o grave, solamente que tengan esclerosis múltiple, que la espasticidad sea por la esclerosis múltiple, y que no hayan pues igualmente respondido a los medicamentos antiespásticos. Ellos vienen en solución bucal, son como unos spray. Viene de 27 miligramos de THC y 25 miligramos de CBD, la combinación.
Como les decía, pues es un aerosol bucal, se inicia con una pulveración por la mañana y una por la noche o la tarde, y digamos que el máximo permitido en el primer día es 2 pulveraciones al día. La dosificación pues se le debe explicar al paciente, que es autotitulada, y digamos que la dosis habitual con la que el paciente va a lograr mantenerse va a ser de 4 a 8 pulveraciones diarias. Muy pocas veces se requieren más pulverizaciones, pero digamos que el tope sería que llegaran a 12. Esto, pues, en parte va a depender de que el paciente no desarrolle, pues, síntomas adversos y que tolere, pues, el medicamento. ¿Listo? Obviamente, pues, si el paciente está refiriendo a algo adverso, pues no le vamos a decir, sí, suba hasta los 12. Como ven, pues, tienen más cantidades de efectos adversos que se le pueden atribuir, pues, a las concentraciones de THC. Pueden presentar mareos que pueden ser de leves a moderados, alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. Pueden desarrollar síntomas psiquiátricos, ansiedad, cambios en el comportamiento, ideas paranoides, desorientación, alucinaciones. Va a aumentar, lógicamente, tanto por estos síntomas psiquiátricos como por los mareos, pues va a haber un mayor riesgo de caídas. Se puede reducir también su eficacia de los anticonceptivos hormonales. Entonces, pues digamos que todo esto sería importante pues comentárselo al paciente, porque como vemos pues son bastantes efectos adversos, y pues digamos que son efectos adversos que realmente son pues bastante incómodos, a diferencia digamos del Neviot, que digamos eran efectos adversos más leves. Dentro de las contraindicaciones pues está que tenga algún antecedente personal o familiar de algún trastorno psiquiátrico cualquiera que sea, y mujeres que estén tanto en periodo de lactancia como en gestación. Estos dos, que es los derivados del dronabinol y la nabilona, todavía no cuentan con registro INVIMA, pero pues digamos que ya se están incluyendo, y ya me imagino que prontamente pues tendrán su registro y pues también saldrán al mercado. Dentro de la clasificación ATC, ellos se encuentran como unos antieméticos. Esta es la presentación que existe pues en otros países, y los nombres comerciales que tienen en otros países. Como vemos, pues son medicamentos que ya están aprobados en varias partes: Sudáfrica, Alemania, Grecia, Costa Rica, Canadá también están. Y sus indicaciones puntuales en estas partes son anorexia en pacientes con SIDA, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, o que sean refractarios o inducidos por la quimioterapia. Y las contraindicaciones serían pues que presente alguna hipersensibilidad a cualquiera de los componentes, o haber recibido recientemente productos que contengan disulfiram o metronidazol. Dentro de las preparaciones magistrales en Colombia, por el decreto 613 del 2017, en el capítulo 3, se dan lineamientos específicos para la producción, para los productos que contengan derivados del cannabis con fines médicos y su distribución a nivel nacional. Las preparaciones magistrales solo pueden ser elaboradas en establecimientos farmacéuticos y servicios farmacéuticos de instituciones prestadoras de servicios de salud, conforme al decreto 2200 de 2005. Respecto a las preparaciones magistrales, ellos simplemente hacen la salvedad de que tiene que especificarse cuál es la concentración de cada uno de los cannabinoides que se están usando. Entonces debe tener una concentración exacta, y tiene que estar marcado la preparación magistral cuántos miligramos tiene de THC, cuál es la proporción que hay de THC versus el CBD. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Y lógicamente las farmacéuticas pues deben de contar con todos sus registros y normativa pues vigente para poder fabricar y dispender este tipo de preparaciones. Las preparaciones magistrales pues deben de contar con su registro INVIMA de los establecimientos. Como ya les había dicho, pues deben de especificar, además de los requisitos generales, las concentraciones, porque pues igual de acuerdo a esto el médico también va a generar ese tipo de orden. Entonces él puede generar una preparación magistral que tenga una concentración 2:1 o 12:1 de THC versus CBD. En Colombia estuve buscando algunas empresas o farmacéuticas que puedan distribuir y que tengan, digamos, como toda la reglamentación. Encontré que Grupo Curativa se encuentra en Medellín, y me pareció pues una muy buena opción, porque además de que cumplen con todos los requisitos al momento de dispender preparaciones magistrales,
Ellos tienen capacitaciones tanto para los pacientes como para el personal médico en temas de uso de cannabis medicinal. Este grupo, pues, en el momento solamente se encuentra en Medellín. Y ellos tienen, pues, sus estadísticas donde muestran cuál ha sido la evidencia, cuántos pacientes han tratado, cuántos han reportado mejoría de los síntomas. Y digamos que, a diferencia de las otras presentaciones comerciales, ellos utilizan las preparaciones magistrales para tratar ahora sí diferentes patologías, entendiendo pues que los receptores cannabinoides están distribuidos a lo largo del cuerpo. Entonces ellos manejan dolor, epilepsia refractaria, dolor de tipo oncológico, insomnio, trastornos de ansiedad, fibromialgia, migrañas, artritis, autismos, enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Ellos manejan dos tipos de vehículo, que puede ser oral, que puede ser a través de gotas, spray o cápsulas, y tópica a través de cremas y geles. Y como les decía, digamos que estos son una de las preparaciones magistrales, pero pues como vemos allí siempre está especificado cuál es el ratio, que es la concentración entre THC y CBD. Bueno, entonces, con respecto pues a la legislación, cada uno de estos, tanto formas farmacéuticas como preparaciones magistrales, pues debe ser aprobado por cada uno de los entes territoriales que tenga cada país. Por ejemplo, pues en Estados Unidos sabemos que está la FDA, en el Reino Unido está la MHRA, y pues en Colombia, pues quien nos encarga de regular esa parte, pues es el INVIMA, que a través del decreto 811 de 2021 reglamenta el acceso seguro e informado al uso del cannabis, de la planta de cannabis, de sus derivados y de sus productos. Entonces, algunas preguntas frecuentes que nos pueden hacer, digamos que los pacientes o a las personas a las cuales les vayamos a indicar derivados del cannabis: ¿en qué tipo de dolor se ha demostrado, eficacia? Pues digamos que uno podría decir que se puede usar en cualquier tipo de dolor, ya que los receptores pues van a estar extendidos a lo largo del sistema, de todos los sistemas, y que el sistema endocannabinoide pues va a actuar en todos los sistemas. Siempre es importante decirle al paciente que esto solamente se puede utilizar cuando ya se haya, digamos, agotado otras líneas terapéuticas. Nunca se usa derivados del cannabis en primera línea. En quienes definitivamente no vamos a usar o no vamos a recomendar derivados del cannabis, pues en mujeres que estén en estado de gestación, en lactantes y en lactantes menores, es decir, pacientes menores de 2 años. ¿Y cuál es el riesgo de adicción? Que sería la pregunta pues como más frecuente que nos pueden hacer. Va a depender de que si es una preparación magistral o de que si es una forma farmacéutica establecida. Si es una preparación magistral, va a depender también de la concentración que tenga de THC, porque como vimos, pues este es el que nos va a generar mayor riesgo de psicosis por su componente psicoactivo, y usualmente este efecto de psicosis o efectos psicoactivos son los que se asocian con la adicción. Veamos que en general cerca del 8% de los pacientes, bueno, no de los pacientes, de la población que consume cannabis medicinal o que se administra cannabis medicinal, pueden desarrollar algún tipo de adicción. Pues a mí me parece que es un porcentaje todavía importante de la población, el 8%, 8, desarrollan algún tipo de adicción. Entonces, digamos que frente a los mitos, el cannabis medicinal y la marihuana es lo mismo. Aquí hay una respuesta pues un poco como folclórica, porque uno puede decir que va a depender, y va a depender de qué, pues del propósito con el que usted vaya a consumir este tipo de productos. Si usted lo va a usar de forma recreativa, digamos que estaríamos hablando de que usted está usando marihuana, y además de que la marihuana no tiene especificaciones en cuanto a las concentraciones, como sí lo trae, digamos, el cannabis medicinal, que como vimos, pues era parte importante para su aprobación INVIMA. Entonces, digamos que aquí, pues vamos a decir que no es lo mismo, dependiendo del propósito o el uso que usted le quiera dar. ¿Puede usar cualquier derivado del cannabis para manejar el dolor? Pues en teoría sí, porque todos van a ir a actuar sobre los mismos receptores, pero pues van a haber unos que tienen mayor afinidad sobre otros. Y dependiendo del tipo de dolor, pues usted puede atacar directamente ese tipo de receptor.
el dolor se me va a quitar con el cannabis y por esto voy a suspender los otros tratamientos, pues no. Ya vimos que nunca es primera línea un derivado del cannabis, siempre es un tratamiento adyuvante y no se le debe indicar suspender el otro tratamiento. Sí se le puede decir que puede disminuir la dosis, por ejemplo, cuando tenga combinaciones con opiáceos, puede disminuir la dosis de opiáceos cuando esté utilizando pues algún tipo de derivado del cannabis. Listo, entonces pues esto fue alguno de los artículos que encontré sobre literatura pues nueva a base de medicamentos de cannabis, el cannabis como sustituto de los analgésicos a base de opioides, que autoinforme del paciente, y aquí evidenciaron que 34% de la muestra informó haber consumido cannabis en algún momento de su vida. 26% de los pacientes dijeron que lo habían consumido en un periodo menor a 6 meses y el 97% de la muestra estaban de acuerdo o muy de acuerdo en disminuir, en que al habérsele introducido medicamentos a base de cannabis, habían disminuido el consumo de opiáceos, y con la disminución del consumo de opiáceos, pues también disminuyó los efectos adversos derivados de los mismos. ¿Listo? Entonces, aquí la finalidad del estudio era como equiparar el potencial farmacéutico que tenía tanto el cannabis contra los opiáceos. Y vemos que, según este estudio, pues digamos que lo cumple cabalmente. Bueno, en esta, derivados del cannabis para dolor crónico, se observaron pequeñas mejoras en el funcionamiento general, encontraron una mejoría con una significancia estadística importante sobre la percepción de la gravedad del dolor en los pacientes. Sin embargo, pues ellos mismos describen en su estudio que puede ser que es un estudio que tiene varias debilidades. Dentro de las debilidades que ellos reportan es la heterogeneidad de su población y la marcada imprecisión de la evidencia con la que evaluaron a los pacientes. Entonces nos deja allí como que primero dicen que sí, pero después dicen que hay muchas limitaciones en su estudio, entonces no nos da como una confiabilidad. Este estudio rescató que el 31% de los adultos crónicos con dolor crónico habían consumido cannabis en un periodo menor a 30 días, y que la mayoría de las personas que habían consumido este cannabis habían manifestado una mejoría casi total del dolor del cual pues padecían. Entonces, pues como vemos, hay todavía muy pocos estudios, todavía la evidencia no es suficientemente fuerte como para uno poder recomendar con total certeza el uso de los derivados del cannabis. Nos faltan también estudios para entender la totalidad del sistema endocannabinoide, sus derivados, sus receptores, las enzimas que van a ir a degradar estas moléculas, pero pues la evidencia que existe sugiere que, entendiendo esto, posiblemente podemos desarrollar una amplia gama terapéutica a base de cannabis, ya que el sistema endocannabinoide va a intervenir en diferentes funciones fisiológicas de nuestro organismo. Y que al momento de hablar de cannabis medicinal debemos quitar esos tabúes que genera este tema, ya que ahora es muy frecuente no que el médico le proponga al paciente cuáles van a ser las opciones terapéuticas que tiene, sino que ellos ya llegan con las preguntas y con las dudas. Y aquí también radica la importancia de tatearnos o saber acerca de este tipo de terapias alternativas, ya que pues sería muy incómodo que un paciente llegue y le pregunte y uno no sepa pues realmente como qué decirle, haciendo de lado un poco pues nuestro propio juicio que tengamos frente a los derivados del cannabis.